Hola, hola, ciudadanos universales, ¿cómo se encuentran hoy? Espero que muy bien. Soy Gloria Rivero Roch, estamos aquí en Imago, su programa que ha sido creado para el desarrollo del autoconocimiento y también para motivar el despertar de la conciencia. El día de hoy vamos a hablar sobre un concepto interesantísimo que se llama biocentrismo. Las semanas anteriores hemos estado trabajando sobre la salud y la enfermedad, ¿verdad? Todo esto porque nosotros aquí en Imago tenemos ya claro que nosotros somos un ser integral. Entonces empezamos a descubrir esas potencialidades que tenemos como creadores. Abandonamos el plano ya de víctimas, somos creadores, no víctimas. ¿Cuándo somos víctimas de las circunstancias? Cuando nosotros estamos inconscientes. Cuando somos creadores, cuando despertamos a la conciencia. Esto significa que nosotros somos la causa. Eso hay que anotarlo. La causa es el origen. Los efectos son las consecuencias. Antes pensábamos que todo lo que nos ocurría era consecuencia o causa de otras personas, ¿verdad? Del trabajo, del jefe, del amigo, del marido, de la familia, del país, del presidente de turno, de las circunstancias, del dinero, de todo. Siempre afuera, afuera, afuera encontrábamos causas que eran las responsables de nuestra circunstancia. Aquí en Imago ya sabemos que así no es como funciona el universo. En la conciencia, la causa somos nosotros, ¿verdad? Entonces, a partir de allí tenemos la autoridad y la potestad para inducirnos a un nuevo tipo de vida. Recordando que el ser es parte de nuestra naturaleza y conforma parte del todo, y que este ser es plenitud total, es completud, no tiene que buscar ser completado, y siempre está presente, no lucha, no tiene que luchar, es perenne, ¿verdad? Está infinitamente ahí, y es imperecedero, por lo tanto, cuando nosotros hemos vivido en un sistema automático de control, de lucha, competencia y autoridad, que es lo que nos han enseñado en el planeta de que somos pequeños, pues crecemos con una mente mayormente anclada en la dicotomía y la dualidad. Por lo tanto, enlazada de forma continua con lo que es el ego y los programas. Y por supuesto, altamente reactiva, lo cual quiere decir que no nos queda ni un instante para tomar conciencia de nuestras decisiones, de nuestros sentimientos, pensamientos, hacer una valoración a profundidad, ¿verdad? Entonces, esto es la mente con la que hemos crecido y es una mente que hemos desarrollado un hábito. Escuchen bien. Cuando hemos pasado 40, 30 años preocupándonos, hago aquí un inciso porque es importante. Cuando hemos vivido 30 años y decimos, no, yo soy una persona positiva, alegre, feliz, pero es que en el mundo y empezamos a justificar, hay siempre tensión, uno siempre tiene cosas, todo eso, empecemos a justificar, efectivamente siempre hay cosas, pero ¿de qué manera hemos vivido la vida? Vayamos al grano. Hemos vivido la vida con fragmentos de efímero gozo, como ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, que a veces nos sentimos contentos, pero nos dan una mala noticia en el trabajo, se nos enferma un familiar, tenemos un pariente que nos deja, que se muere o que está muy mal, terminamos una relación de pareja, qué sé yo, renunciamos en el trabajo o estamos en una situación que no hemos resuelto, que nos tiene tensos y preocupados. Entonces nuestra cotidianidad se vuelve una oscilación de picos asimétricos entre los cuales oscilamos entre una tensión muy aguda y 5 minutos de alegría o un fin de semana que disfrutamos porque paseamos y vuelta otra vez a lo mismo. Este tipo de vida no puede generar nada, digamos en el plano que estamos hablando aquí desde la conciencia. ¿Por qué? Porque la energía de nosotros está en el suelo. Recuerden, y aquí entro con la parte de, porque hoy vamos a hablar un poco de ciencia, para que entendamos, porque nosotros estamos conformados por energía.
¿verdad? Y somos un campo vibracional de frecuencia. Y por ahí es donde empieza todo. Entonces, si nosotros hemos tenido 30, 40 años de tensión, de preocupación, y somos adictos al sufrimiento o al estrés, pues nuestra energía, porque hay varias fuentes de energía, no solamente haciendo ejercicio o alimentándose, está en el suelo, está en unos niveles muy bajos. Por eso es que los objetivos o las cosas que queremos alcanzar a veces nos parecen tan lejanas o imposibles, porque estamos así, no tenemos el potencial, creemos, para alcanzarlo. Entonces nuestra energía ha descendido. Tenemos que adquirir el hábito para movernos de allí mediante la elección y trasladarnos a un espacio en el cual vemos la vida diferente y adquirimos el hábito de ver la vida distinto. Y más que verla, sentirla y pensarla. Yo quiero que entendamos esto por la altura en la que estamos del programa. Tenemos que entender que para ver resultados, para ver los resultados, tenemos que ser a conciencia, desde la conciencia, genuinos e ir alineados en el pensamiento, en el sentimiento y en la emoción. Tanto para estar sanos, como para generar resultados, como para empoderarnos y poder crecer en todo lo que nosotros deseemos. Entonces, si nosotros hemos estado viviendo en la mente reptiliana, que es la mente del control, como decíamos anteriormente, y eso está en el neurocórtex, recuerden que ya habíamos desarrollado un poco ese tema, pues vamos a estar siempre, o hemos estado siempre en automático, ¿verdad? En la reactividad y en la dualidad. Cuando estamos en este sistema hemos de recordar que se obstruye nuestra involución. La involución es fundamental para que estemos absolutamente capacitados y dispuestos a reorientar cualquier discordancia que nosotros percibamos en nuestra vida, a liberarnos de cargas tóxicas y a vivir y a permitirnos estar en un nuevo nivel de conciencia y de plenitud que desconocíamos y que queremos acceder a él. La involución es ir hacia adentro, es escucharme a mí mismo mediante la autoobservación, la presencia, la autoescucha. Y de esta forma es que nosotros hemos elegido estar despiertos, ¿verdad? Y despiertos me refiero a conscientes. Entonces, a partir de allí, es que nosotros logramos adquirir un hábito y posteriormente sobre esta marcha tenemos un estilo de vida que nos va a favorecer y nos va a optimizar en todas las áreas. Entonces, si hoy vamos a hablar del biocentrismo, que tiene que ver con ciencia, es porque nosotros somos integrales, en Imago somos seres integrales, que partimos de una conciencia poderosa, de alta frecuencia, y que además tenemos un vehículo físico y tenemos una mente, un pensamiento que es una herramienta, ¿verdad? Las elecciones las trabajamos desde la conciencia y utilizamos esta mente para ir conduciendo las ideas y los conceptos y los sentires, ¿verdad? Como una herramienta. Entonces, hoy vamos a hablar de ciencia porque si nosotros ya hemos hablado del campo vibracional, de la calidad de los pensamientos, de que los pensamientos son recibidos como antenas por nuestras células y el campo vibracional le repercute de continuo a nuestra salud y a nuestra frecuencia vibratoria y en las circunstancias que nosotros estamos atrayendo continuamente, estemos conscientes o no. Y hemos hablado también que nosotros somos átomos, el cuerpo está formado por átomos, por partículas subatómicas y moléculas bioquímicas, que son partículas micro diminutas que están en continuo movimiento. Entonces nosotros estamos en un nivel, el nivel de los seres humanos, en el cual las cosas que vemos como sólidas son más densas, ¿verdad? Porque el movimiento de esas partículas es más lento. A mayor velocidad, ya se los había dicho en otro audio, pues se van moviendo más rápido, se va volviendo menos visible, como habíamos hablado, creo que era con lo de las elipses, ¿verdad? Entonces, de esta forma, hay frecuencias que nosotros no podemos ver, como las estrellas. Tenemos que poner filtros para poder ver.
y hay sonidos que se alejan del oído humano. Entonces, todas estas condiciones físicas son herramientas para que nosotros entendamos en cuál universo nos estamos moviendo. Y si nosotros, además, a lo que hacemos en Imago le añadimos ciertos conocimientos que han entregado a la ciencia los últimos años, pues vamos a ir comprendiendo y se nos va a ir abriendo el horizonte muchísimo más. Y esa es la idea, que entendamos, que comprendamos y nos conozcamos a nivel interior, pero también de qué estamos constituidos. El biocentrismo me parece que es importante hablarlo aquí, por ciertos comentarios que me han hecho a raíz de la salud y de la enfermedad con respecto a la vida. Entonces, las personas tienen muchos cuestionamientos sobre ese tema, ¿verdad? Y en el biocentrismo, bueno, el biocentrismo era una teoría de carácter ecológico, moral, que era una ecología radical que surgió en los años 70. Era una reivindicación de la vida, de la ecología, ¿verdad? Un rescate. Esta teoría después fue retomada ahora en esta última década por el científico reconocido Robert Lanza, y él ha escrito muchos libros, ¿verdad?, en estudios, pero tiene un libro en particular que se llama Más allá del biocentrismo, que es muy interesante. Entonces, él es considerado como el científico más brillante, uno de los científicos más brillantes de nuestros tiempos. Y él ha hecho pruebas que tienen que ver hasta con el tema del más allá, de la muerte, ¿verdad? Todas esas áreas que por lo general tienen un poco de tabú o de duda o de temor, le generan temor a los seres humanos. Entonces, él lo que hace es que investiga, partiendo de la teoría de las cuerdas, que ya la veremos en otro momento. A mí me interesa mucho que hablemos un poco sobre lo que son las teorías de la física cuántica y de la física, cuando ya cambia la noción que había antes de la física y con los aportes de la física cuántica se llega a comprender que somos mucho más allá de lo que se creía y que el universo es mucho más allá de lo que se creía. Entonces, en esta teoría que él trabaja, Robert Lanza, ¿verdad?, más allá del biocentrismo, él descubre o proclama que la vida crea el universo, que nosotros lo creamos a través de la observación. Él está basado ahí en el experimento de las rendijas, ¿verdad? El experimento de las rendijas o de las ranuras se trata de unas partículas que son observadas en laboratorio y tienen que pasar por 2 ranuras. Estas partículas, al ser observadas, tienen un comportamiento y cuando no son observadas, se comportan distinto. Entonces, cuando las están observando, las partículas se convierten en onda y en partícula y pasan por las 2 ranuras. Y al no ser observadas, pasan solamente como partículas. Es decir, que se descubrió que estas partículas saben que las están viendo, para decirlo en un poco un lenguaje más popular. Y de acuerdo si están viéndolas o no, entonces si ellas se sienten observadas o no, entonces a partir de allí es que responden a esas ranuras por las cuales tienen que pasar. Ahí fue cuando se descubrió que efectivamente la conciencia, que es el observador, yo siempre se los digo, es la conciencia, no es la mente ni el cerebro, es la conciencia. El ser es el observador, ¿verdad? Si nosotros tenemos una conciencia a nivel interior y somos partículas, las partículas de nosotros se pueden traducir un poco a los átomos, pero también a las células. ¿Recuerdan? Y esto es así. A mí me gusta mucho poder añadirle estos ejemplos para que ustedes vean que efectivamente son cosas que ya están comprobadas. Si nuestras células se sienten atendidas, queridas, observadas y que se les rinde un nivel de atención, de cuidado, las células se van a comportar diferente. Y también nuestro campo vibracional va a ser distinto. Estoy hablando en este momento de lo que era la salud, ¿verdad? Entonces, bueno, las partículas se desplazan de acuerdo cuando están observados y también las partículas se descubrió, antes se creía que era o partícula u onda.
Y ya pues se sabe que una partícula, perdón, puede ser una ondícula. Una ondícula es una onda y una partícula al mismo tiempo. Antes se pensaba que era onda o partícula. Ahora ya se sabe que ahí está la ondícula, que dependiendo de la circunstancia y del observador, es al mismo tiempo de forma potencial las dos cosas y puede responder como cualquiera de las dos de acuerdo con la observación. Esto es fascinante, ¿verdad? Entonces, nosotros ya aquí nos damos cuenta que el espacio y el tiempo no actúan en la forma que nosotros creemos. Nosotros vivimos en una dimensión en la cual hay tiempo y espacio, pero resulta que a través de los descubrimientos y de los estudios científicos ya se sabe que el tiempo y el espacio son meros instrumentos de la mente. En la dimensión en la que nosotros estamos, se necesita el espacio de alto, ancho y profundidad y el factor tiempo. Esa es la dimensión que es la que vivimos nosotros. Pero todo esto son instrumentos mentales, porque también se ha descubierto que no es solo el universo que conocemos el que existe. Oigan, ahora ya se sabe que todos estamos habitando en los multiversos. Es decir, que aparte del universo que conocíamos nosotros, hay múltiples universos, multiversos, en diferentes frecuencias. En algunos de esos multiversos, sino que en todos, el tiempo no existe ni el espacio tampoco. Y eso que les estoy diciendo también se sostiene en todas las investigaciones que se han hecho con respecto a los agujeros negros. Todos los aportes y las cosas que se saben sobre los agujeros negros, que ahí tampoco ni hay tiempo ni hay espacio. Y eso, para que no se nos haga un poco enredado, recordemos que cuando los astronautas dejan la Tierra y se van alejando, pues ya se sabe que el tiempo cambia, ¿verdad? Dependiendo de donde ellos estén fuera de la Tierra, ya muy lejos. Y por eso, bueno, a veces en las películas las cosas que sacan de ficción tienen un asidero en estudios reales, que efectivamente hay gente que estuvo mucho tiempo en el espacio, en estas películas famosas que vemos de ciencia ficción y que no envejecieron. Pero eso no es una fantasía, sino que, como les digo, ya en los laboratorios y con las investigaciones y con los estudios y mediciones se sabe que efectivamente hay multiversos. Estos multiversos se empezaron a descubrir, bueno, en un inicio en 1937 con el doctor Brunstein, que fue asesinado precisamente por sus investigaciones en Rusia. Él falleció muy joven, ¿verdad? Creo que a los 34 años. Y él estaba haciendo unas investigaciones porque había dos teorías, la teoría de la relatividad y la teoría de las partículas elementales, que cuando las unía no le funcionaban, sino que le daban un infinito. Y entonces, como él estaba dedicado a estos estudios y como siempre, pues los sistemas de control no le interesan que la gente sepa o tenga conocimiento de cosas profundas, pues fue perseguido hasta que lo asesinaron. Y ahí siguió la búsqueda y todo hasta que unos lo retomaron y otros. Después llegó este experimento que les estoy hablando hay uno, la teoría de las cuerdas, después de las rendijas, ¿verdad? Y bueno, se han hecho muchas investigaciones al respecto para llegar a darnos cuenta nosotros, mediante los estudios que se pueden consultar, estas teorías están a la mano de todo el mundo, que efectivamente ya eso está comprobado. Está comprobado. El asunto es que nosotros pues no nos familiarizamos mucho, ¿verdad? Con esos temas, no los investigamos, pero de que existen, existen, o sea, de que ya han sido trabajados, han sido trabajados. Y por ejemplo, cuando les hablo del tiempo y del espacio, que en realidad es una función de la mente del ser humano, ¿verdad? En este libro, en estas teorías, se habla de que la inmortalidad fluye en un mundo en el cual, o en un sitio, no sé cómo lo quieran denominar, en el cual no hay espacio ni tiempo, ¿verdad? Que no hay fronteras. Entonces, ¿esto para qué nos sirve a nosotros que venimos estudiando aquí en Imago? Primero,
antes de leerle los principios de lo que es el biocentrismo, es para entender y tener un alcance más allá de lo básico que hemos sabido todos estos años. ¿Verdad? Básicamente, porque como les dije, si yo les hablo, bueno, existe un experimento que es el de las cuerdas, digo, una teoría. Existe una teoría también de las ranuras, donde las partículas cambian el comportamiento de acuerdo si están siendo observadas o no, y ya se sabe que no son ni partícula ni onda, sino que las dos cosas al mismo tiempo. Hay otra teoría que se llama el enlazamiento de las partículas, que eso es también interesantísimo, pero no lo vamos a hablar hoy. Y ustedes dicen, sí, pero a nosotros ¿para qué nos sirve? Pues precisamente por nuestra composición. Porque si nosotros somos creadores desde la conciencia, tenemos aquí ya la claridad, la visión y la comprensión de que mediante la autoobservación direccionada podemos obtener efectos desde la causa que somos y podemos transformar. Así como les dije que el ADN se puede transformar, se puede reprogramar. Sin embargo, vamos a empezar con lo más cercano, ¿verdad? Vamos a empezar por el principio básico que sería transformar nuestra percepción, la concepción de mundo que hemos tenido. Y para eso tenemos que sacar, aunque sea 5 minutos de reflexión, para entender, ¿verdad?, qué tipo de vida hemos estado llevando. Como les dije la semana pasada y todas estas semanas, en realidad yo siempre les hablo mucho de eso, cómo se sienten, cómo han vivido. Y a veces está la inconsciencia que uno dice, no, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, yo me siento bien. De vez en cuando todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene, pero yo no me he puesto a analizar realmente cuál es el estado mío del pensamiento continuo y cómo me siento en realidad, si estoy plenamente satisfecho o no. Si me pongo a indagar y me doy cuenta que estoy frustrado, aunque aparentemente lo tengo todo, pero tengo un nivel de vacío, un nivel de frustración, de soledad. Si toda la vida he manejado un nivel alto de culpabilidad por cosas que han pasado, que yo no me las he perdonado y que tal vez en la de menos ni siquiera son mi responsabilidad. Pero nosotros desarrollamos un comportamiento automático aprendido en los núcleos y en las instituciones a culparnos por todo y también a culpar y a juzgar a los demás. Por eso les digo que es un sistema altamente estresante. Entonces, si hemos estado arrastrando culpabilidades y lo que es peor, si también no nos hemos permitido vivir las emociones, la tristeza, el duelo, la pérdida, la enfermedad que creíamos que teníamos en aquella cuando creíamos en esa apariencia de enfermedad, el dolor, todas esas emociones que a veces hemos querido reprimir bajo una máscara de supuesta fortaleza que lo único que ha hecho ha sido aumentar un diván lleno de cargas que ya no podemos andar con ellas y que se nos manifiestan también en síntomas y en enfermedades. Entonces, eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que saber y decir, sí, yo estaba arrastrando toda la vida esto, pero ya no quiero cargarlo más, no me corresponde. Y aquí vengo otra vez con la cantaleta que les repito, nosotros hemos nacido para trascender, no para sobrevivir. Y también hemos nacido y tenemos por derecho divino la salud, el gozo, la plenitud, la felicidad. Quitémonos ya esa etiqueta que nos han puesto de que en la vida no se puede tener todo. Porque esas etiquetas son las que nos programan de una manera, como les he dicho, mediocre o pobre. O tienes salud, o tienes amor, o tienes prosperidad, pero las tres cosas ni te imagines porque eso es imposible. Y ahí empezamos a vivir en un mundo altamente limitado. Podemos tenerlo todo, pero tenemos que creer y sentir físicamente en el campo vibracional y mental que podemos, no solo como una idea. Vean todo lo que les estoy diciendo. Y si nosotros ahora llegamos y sumamos todo lo que estamos hablando aquí, o lo que nos han otorgado estos científicos, con los principios, con las partículas y todo este asunto, vamos a añadirnos y vamos a ayudarnos para entender que nosotros somos seres trascendentales, infinitos, y que si bien es cierto, estamos habitando un cuerpo orgánico que en algún momento se desmaterializará y volverá a su origen de la naturaleza, pues nosotros no acabamos aquí. Porque esto es lo que se plantea aquí también, un poco, ¿verdad? Son otros de los descubrimientos que se han hecho y que los científicos los ponen con otros nombres, pero están hablando de esto, de la parte espiritual, de la conciencia, de lo que
no se puede tocar o ver, entre comillas, ¿verdad? Entonces entremos ya a las leyes del biocentrismo, o los 7 principios más bien. Uno de los principios es que lo que percibimos como realidad es un proceso que involucra nuestra conciencia. Esto es un tesoro, ¿verdad? Y además nosotros ya lo veníamos hablando, pero vean qué hermoso que es verlo desde la ciencia también, ¿verdad? Es decir, todo lo que percibimos como realidad es un proceso que involucra nuestra conciencia. Entonces, dependiendo del estado de conciencia que tengamos, así va a ser nuestra realidad. Si nosotros creemos que estamos condenados a estar enfermos, porque esa es la conciencia que tenemos, recuerden que todas las conciencias y el conocimiento que tenemos de las cosas que existen entra por el pensamiento y por los sentidos. Entonces, si nosotros hemos creído que la enfermedad es real y que estamos condenados a estar enfermos, entonces esta conciencia es la que procesa el estado de nosotros y nos sostiene en un patrón que probablemente atraiga el padecimiento. Y no solo para la enfermedad, sino para todo en la vida, para las relaciones, para lo que producimos, lo que generamos. Y Mago también quiere que hagamos una transformación en la percepción. Porque si estamos aquí y es porque queremos transformarnos, lo primero que debemos de transformar es la interpretación que tenemos de la vida. Y si es errónea, pues vamos a poner o a añadir una nueva, mejor, más sana y amplia. Vamos a darnos permiso para tener una visión amplia y hermosa de nosotros mismos. Ahí entramos con este principio. El segundo dice que nuestra percepción interna y nuestra percepción externa están intrínsecamente conectadas, porque son caras de una misma moneda, son inseparables. Eso es un poco lo que yo les había dicho a ustedes, bueno, ¿se acuerdan? Como es arriba, es abajo. Lo que yo siento y lo que yo pienso es lo que se me va a manifestar afuera. Como decían los griegos, mente sana en cuerpo sano, pero es mente sana, espíritu sano, cuerpo sano, es todo junto, todo, es inseparable. Lo que yo crea de mí se me manifestará. Lo que crea de los demás se me manifestará. Lo que no creo y creer, aprendámonos esto en memoria, creer no es solamente pensar, ¿escucharon esto? Hay personas que han aprendido que creer es, yo creo tal cosa, pero es una idea nada más. Y creer es sentir que eso es real o que no lo es. Eso es una creencia, ¿verdad? Entonces, si el interior mío y el exterior están interconectados, vuelvo otra vez a mencionar la importancia de la conciencia espiritual superior, que es la que nos va a dar una dirección más clara. En el tercer punto tenemos el comportamiento de la materia está intrínsecamente relacionado a la presencia del observador. Por eso les digo que a mí me encantan estas teorías, porque reafirman todas esas cosas que además son milenarias, ¿saben? No es que ahora descubrieron esto, todo esto siempre ha estado como muy presente en la alquimia, en las culturas asiáticas, ¿verdad? Milenarias, entre las cuales se tomaba muy en cuenta todo lo que es la energía y todos estos datos. Entonces, retomando el comportamiento de la materia, relacionado a la presencia del observador, es que si la materia es todo lo que nos rodea, nuestra aparente realidad y nuestro vehículo físico, entonces está estrechamente relacionado con la observación que yo tenga de él, lo sepa o no. Y como son leyes, ocurren continuamente, aunque yo esté consciente o no, aunque lo quiera o no. Una vez yo creo que les puse el ejemplo de la ley de la gravedad. La ley de la gravedad aquí en este planeta pues está operando siempre. Si yo en este momento cojo un lapicero, lo sostengo con la mano y lo dejo caer al suelo, se va a caer, ¿verdad? Es una ley, quiera yo o no quiera que suceda. Pero hay personas que no se dan cuenta que están de pie o no están conscientes en ese momento que están de pie sostenidas al suelo por la ley de la gravedad, en el caso de este planeta, repito, ¿verdad? No estamos pensando en eso todo el día. ¿Pero qué quiero decir con esto? Que sucede continuamente las 24 horas del día, los 365 días del año. Y así es con todas las leyes, oigan.
con las leyes universales, con la ley de la atracción famosa. Con todo funciona igual. Entonces, el comportamiento de la materia siempre está atento. ¿A qué? A nuestra observación. Y pasamos entonces al cuarto punto, que es fabuloso, porque aquí lo que proyecta es que sin la conciencia, la materia gravita en un indeterminado espacio de probabilidades. Traduciéndolo un poco al castellano de nosotros, pues podríamos decir que esto es como que estamos expuestos a todo tipo de programaciones y de patrones externos. Porque si nosotros vivimos en la inconsciencia, somos vulnerables a las influencias externas de otros y por tanto somos manipulables y por consiguiente nos convertimos en víctimas de las circunstancias. Entonces, por eso dice, en un espacio indeterminado de probabilidades, es decir, nos puede pasar cualquier cosa, porque vivimos expuestos al afuera, al ritmo que toque la banda, por decirlo así. Y pues también eso sucede, hay muchas personas que viven así. Aquí lo que estamos tratando es que nosotros tomemos el volante. Si lo hemos tenido suelto, hemos puesto el piloto automático, ya es momento que lo apaguemos y que tomemos el volante hacia donde queremos ir más bien, ¿verdad? No estar dando vueltas y vueltas y vueltas ahí en una rotonda sin saber hacia dónde, simplemente para tener la sensación de que nos movemos, pero en realidad no sabemos a dónde queremos ir. Ahora, el punto quinto es la estructura del universo se explica a través del biocentrismo y no al revés, ¿verdad? Esto quiere decir, como había dicho al puro principio, que nosotros estamos creando el universo a través de la observación y no al revés. No es el universo el que nos crea a nosotros, sino que es la vida la que crea al universo. Y eso lo sabemos porque nosotros podemos crear las condiciones de nuestra vida mediante la observación, mediante la conciencia. Y podemos hacerlo o comprobarlo con nuestra propia vida cuando desarrollamos un hábito. Ahora, el punto 6 dice que el tiempo no tiene una existencia real fuera de la intuición animal. Ya comprobado, ¿verdad? El tiempo en realidad no existe. Eso también lo había dicho un poco Einstein. El punto 7, bueno, les repito que el biocentrismo toma de mucho de las teorías que hablamos al principio, ¿verdad? De física cuántica. El punto 7 dice que el espacio y el tiempo no son un objeto que tengan una realidad independiente. O sea que el espacio y el tiempo vendrían a ser casi que lo mismo. Bueno, estos son, ¿verdad? Un poco los 7 principios que hemos estudiado el día de hoy para comprender que nosotros tenemos la autoridad y el poder, no solamente porque lo podemos aprender desde la conciencia espiritual por otros canales, sino porque también vemos reflejado en muchos descubrimientos científicos como estos ya existe. Y dejamos de estar limitados a creer que estamos solamente en un universo y aparte nos abrimos las puertas. Escuchen lo que voy a decir, a que no es solamente que pienso, como, duermo y hago y digo, sino que también siento. Siento y fluyo con la vida. Y sintiendo también influyo en la vida, ¿verdad? Porque nosotros, si vivimos como entes separados de la realidad mental, de la realidad física, de la realidad espiritual, entonces vamos a tener 0 creación, 0 producción. Y bueno, nosotros ya ahorita con esto que hemos estudiado sabemos que parte del pensamiento, que los cerebros son receptores y amplificadores de la conciencia. Es decir, como una máquina, ¿verdad? Pero la conciencia es la que habita, la conciencia es la que fluye. De hecho, se ha descubierto que esta información, cuando la persona deja el cuerpo, cuando se muere, esta información cuántica abandona unos microtúbulos neuronales y vuelve a este universo. Y estamos hablando de la conciencia del individuo. Esto me gustaría mucho que lo analizaran. No es hasta aquí llegué y punto. Porque muchas personas también a veces dicen, eso era todo, la vida es solo esto. Tal vez. O es muy corta, o no sé. Tantas preguntas que se pueden hacer, ¿verdad?
Entonces, a partir de este tema que les estoy hablando yo, la trascendencia, es decir, este biocentrismo es una confirmación también de la inmortalidad, de que la muerte, lo vamos a decir así claramente, que la muerte que conocemos no existe, que la muerte es una idea aprendida desde que somos niños, porque vemos fallecer el cuerpo físico orgánico, pero no vemos el ser consciente que abandona este cuerpo y que vuelve a otros universos paralelos, por ejemplo, sin tiempo ni espacio, sino que ya abandona esta dimensión. Entonces, eso es lo que se ha entendido como la muerte. Y en esto del biocentrismo, pues se dice, no es así. Y eso ya no solo el biocentrismo, hay muchas teorías que ya lo han comprobado, que la parte orgánica y física sí se deshace, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero que el ser consciente que somos, y se los pongo más claro, con lo que estamos trabajando en Imago es con ese ser inmortal. No estamos trabajando solo con el cerebro. El cerebro es un recurso. Pero yo siempre cuando les hablo aquí les estoy hablando de la conciencia, el ser inmortal que somos. Y se trata de eso, de vivir desde el ser inmortal. Y saberlo no como una fantasía lejana, como una idea, sino como una realidad. Y también para poder administrar un poco todas las emociones y las experiencias que tenemos en esta vida, que en muchas ocasiones tal vez se tornan duras, pesadas y difíciles de manejar, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ya para ir finalizando, vamos a decir en este momento que nosotros lo que deberíamos de hacer es ir transformando este punto de vista interior que tenemos. Y con respecto a la inmortalidad, porque bueno, el episodio de hoy no se trataba de la muerte, por ejemplo, o de aparente muerte que nos han enseñado, que hemos aprendido, y de qué pasa y del más allá, o sea, el tema no era ese. Sin embargo, sí es importante que empecemos a enlazar ideas, porque muchos de nosotros hemos vivido en algún momento la pérdida de algún familiar, y tal vez por más cosas que nos hayan enseñado, hemos creído y hemos vivido mucho con dolor esa pérdida. Y a veces es una pérdida que hay personas pues que la van cargando toda su vida o que se les recrudece con el tiempo. Y no se trata de que uno olvide a los seres que ha amado. Se trata de que esos seres eran energía aquí y que esa energía no se acabó. Es decir, no desapareció, se transformó. Abandonó el cuerpo y se transformó, pero sigue siendo en alguna parte que no está visible en este momento a nuestros ojos físicos. Porque eso también me lo habían preguntado. Pero no es porque no lo veamos con los ojos que no existe. A mí me gustaría tanto que ya empezáramos a ser un poco más ilimitados. Sí, que nos permitiéramos no ser tan rígidos de decir, si yo no lo veo con los ojos, entonces no existe. Si eso no lo han dicho, entonces no es verdad. Porque si ese va a ser nuestro patrón, pues toda la vida nos quedaremos igual, viviendo en ese oscurantismo, ¿verdad? Y hay tanto que aprender, hay tanto que hacer por nosotros. Todo lo que estamos hablando aquí es luminoso, es para crecer, para mejorar, para sanar, para superarnos. Habiendo tantos descubrimientos y tantos alcances, como les dije el otro día, no se trata de que empecemos a buscar miles de millones de teorías y de conceptos y nos enredemos y terapias y no, cada persona tiene su ritmo y tiene su dirección. Pero aquí vamos a hacer un enlazamiento de ideas, un ejercicio dinámico, divertido y emocionante para que podamos entender cómo todo esto funciona, cómo está orquestado por nosotros desde la conciencia. Y esto se vuelve fabuloso si tomamos en cuenta que todo está aquí ahora. No hay que esperarse al futuro o al pasado, ni tampoco hay que ir a buscar afuera. Es algo que ya lo tenemos aquí. Entonces, bueno, espero que les haya gustado este tema de hoy. Como les dije, luego hablaremos más adelante de que también me han pedido esos temas de física cuántica, pero vamos a enlazarlos. Es decir, vamos a hablar de todas las cosas que nos interesan y vamos a ir incorporando ciertas teorías, ¿verdad? Para que entendamos de qué estamos hablando un poco. Y les recuerdo que si ustedes tienen inquietudes de cualquier tema, pueden solicitarlos. Ahí abajo está el correo electrónico. También pueden
enviar mensajes o dejar comentarios abajo. Si les ha gustado pueden dar un like, un me gusta con la manita o un corazón en iVoox. Pueden visitar la plataforma de Instagram imago-ser y los espero. Recuerden que ya casi estamos terminando temporada, estamos cerrando y viene la segunda temporada, la segunda etapa con mucha fuerza, con mucha luz y con mucho amor para todo esto que estamos compartiendo y lo que estamos haciendo. A mí me emociona mucho hacer estos imagos, compartirlos con ustedes, lo disfruto y agradezco enormemente la presencia de ustedes que están allí compartiendo este instante de sus vidas conmigo. Así que les envío un abrazo enorme, muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.